estábamos conversando el tema de la importancia de que el grupo te valide. No, pero fueron súper claritos en decirlo. Es importante que el grupo te valide. Formar parte de algo. ¿Qué importancia tiene que el grupo te valide o no te valide? Déjame explicarte lo siguiente. Sobre todo si tú no te validas, ¿qué importancia tiene que otro te valide? Roberto, es que es un poco más complejo. Obvio. Porque si vamos a estar acá a ver, Roberto, solamente dando pinceladas. No, Roberto, a ver, yo voy a entrar un poco más al pelo. La verdad la cosa es que todo ser humano participa de tres grandes aspectos. Uno, que es justamente lo que se llama, ¿no sé, las necesidades vitales, ¿no? Que tú necesitas, lo que tú dijiste, beber agua, etcétera, inclusive sexuales, reproductivas, etcétera, etcétera. Después entra lo que se llama las necesidades individuales. Yo como individuo, ¿qué es lo que necesito para mí? ¿Estás hablando de la pirámide de Maslow? No es de Maslow. Todavía no es la pirámide de Maslow. Además está invertido hoy día. No. Esto, digamos, sí tiene que ver con lo siguiente. Entonces, dentro de las necesidades individuales necesitamos, entre otras cosas, la necesidad de pertenencia, la necesidad de conocimiento. Tenemos, ¿cierto? Todas esas son necesidades individuales. Yo como individuo nego eso. Y al mismo tiempo tenemos las necesidades que se llaman trascendentes, que significa necesidades más espirituales, te fijas más, no tiene por qué ser necesariamente religiosa, pero como que siente ya que aquí soy limitado, quiero algo más, quiero profundizar algo más de mí mismo, que es lo que tú señalaste, quiero conocerme más, quiero profundizarme más, quiero que sé quién soy, para dónde voy, y hay una cosa bastante más filosófica, si tú quieres, que algunos lo tienen y otros tal vez no, otros se conforman con que le diga, está bueno, la fe del carbonero. Permíteme introducir un elemento. Te lo permito. Eso no son parámetros del siglo XIX, siglo XX. ¿No ha evolucionado el ser humano con la misma tecnología? Pero por ejemplo, si tu tribu era súper importante durante el siglo XIX, XVIII, qué sé yo, durante la historia de la humanidad, digamos, hoy día con la tecnología, la globalización, hoy día tu target no es el planeta entero. Ay, espérate. Hoy día los jóvenes tienen amigos en Groenlandia, en Islandia, conocen a 20.000 personas, se comunican permanentemente. ¿Qué necesidad? Esas son necesidades individuales. Claro, pero ¿qué necesidad existe de que la tribu tradicional te valide? No, espérate, no. A ver, todo ser humano necesita sentirse considerado, porque estamos viviendo en una sociedad, no está viviendo solo en una isla. Entonces, en ese caso, claro, si tú te valías solamente a ti mismo sin necesidad de nadie, entonces es una anacoreta. O sea, la persona entonces, discúlpame que ponga el contrapunto. Ponlo. La persona que tuvo una desgracia social, por ejemplo, involuntariamente quebró y arrastró a mucha gente, ¿esa persona está considerada a morir socialmente? No, para ¿Asesinato nada. social? No, al contrario. ¿Porque ya no está validado por el grupo? No, bueno. Espérate. Es que ¿sabes qué pasa? Va muy rápido tú. Es que pero tú, te faltan datos a ver, ahí. Mira, el tema es el siguiente. Cuando yo planteo el tema de los límites, yo no los planteo en términos de, efectivamente tú lo dijiste muy bien. Hoy día los límites se ampliaron en términos de fronteras, ¿sí? En términos de la capacidad de que yo hoy día pueda estar conversando. De hecho, yo tengo una cuñada mía en Australia y converso con mi sobrina, etcétera, así directamente en cualquier minuto del día. Eso es fantástico, maravilloso. Y es parte de la tribu y se me ampliaron las posibilidades. Y el tema es otro. El tema es que el ser humano en sí mismo, como máquina viviente, digamos, y con capacidad, tenemos límites. No somos ilimitados. Es que ese es el punto. El tema de fondo es que más allá de que las fronteras se hayan ampliado, yo no puedo físicamente estar a 1000 kilómetros, o sea, puedo estar hablando, pero yo no puedo estar haciendo 20.000 cosas simultáneamente al mismo tiempo. Yo no estoy diciendo eso, yo voy a otra cosa, claro, con respecto a la tribu. Ustedes le dan mucho énfasis a la tribu y al reconocimiento que tiene la tribu sobre la persona. No, lo que yo planteo es que nosotros como seres humanos necesitamos de otros. Somos gregarios, como tú dijiste. No es tanto el tema de la tribu en sí misma. La tribu puede ser que yo tenga mi tribu a 20.000 kilómetros y la veo y sé que está y existe, pero me relaciono. Me establezco un relacionamiento directo. El tema de fondo para mí hoy día es que ese tipo de cosas, por ejemplo, pasa que yo voy manejando, ¿verdad? Y hay un otro que no tiene consideración de que yo voy pasando. Ahí es donde yo digo es que se pierde la capacidad de darse cuenta que tú no estás solo en el mundo. No, es que es otro tema. Estamos mezclando las cosas. No, una cosa, ¿cierto?, es
vivir en sociedad, ¿cierto? Con el respeto que tienes que tener uno con respecto a los demás, ¿cierto? Y los límites, o sea, y tus derechos, ¿hasta dónde llegan? Hasta donde empieza el pero del prójimo. Pero eso se ha perdido. Perfecto. Pero tú estabas hablando de una cosa muy distinta, que es la tribu y el reconocimiento de la tribu. ¿Qué pasa con la persona? Y yo planteé un tema que me parece a mí súper importante porque se da mucho. ¿Qué pasa con la persona que se transforma en un paria social, ¿cierto? Involuntariamente. Ya, yo a ese paria social que tú estás diciendo, yo diría que pida ayuda y lo podemos reincorporar. Y yo me garantizo, y lo puedo garantizar porque lo he hecho muchas veces. Personas parias, y yo le he logrado reorganizarse, reafirmarse en sí mismo y después enfrentar de nuevo las cosas de otra manera. Pero déjame darte el siguiente cosa, que me interesa mucho, que es lo siguiente. Cuando tú hablas, ¿cierto?, el individuo yo, ¿cierto?, que me alegro todo solo, no es así. Y está demostrado, fíjate, y tengo todos los datos, yo inclusive, se encontraron niños que se perdieron y lo encontraron en la jungla, tanto inclusive hasta en Rusia, que me llamó la atención, y resulta que era animalito. ¿Con qué se habían individualizado? Con animales, inclusive andaban en 4 patas. Entonces estamos viendo que su inserción social era animalesca. Por lo tanto, estamos viendo que el hombre, a medida que tiene conciencia, es decir, que domina un lenguaje, justamente necesita de otros seres humanos parecidos o iguales a uno. Y ahí es donde justamente empieza a validarse como ser humano en ese minuto desde chiquitito, que son el papá y la mamá, y por eso hablamos del apego, que lo están validando desde chiquitito, ¿cierto? Con el amor, el cariño, el amor que se da en primera infancia es seguridad. Sí, y además una cosa, el reconocimiento del que yo me refiero no es como el reconocimiento de validarme así... profesionalmente, por ejemplo. Esa fue la palabra que utilizaron ambos. Sí, pero es que el reconocimiento y validarse... Yo no sé, bueno... Sí, yo expliqué por qué hablo de validarse. Tú hablas de validar, y yo hablo de reconocer al otro. Hablo de ver al otro. Hablo de encontrarse con un otro y percatarme de que ese otro es un igual a mí. Eso es lo que yo creo que se ha perdido. Que hoy día, por ejemplo, cuando tú hablas de este paria socialmente, hoy día yo creo que está habiendo una ¿sabes lo que me preocupa a mí? Un ajusticiamiento social de cualquier situación en que a la persona se la descalifica de tal manera, ni siquiera poniéndose uno en el lugar del otro, ni siquiera pensando si lo que se dice es verdad o no. Yo ahí voy a defender algo que siempre he defendido, que es la individualidad. Lo que me da la impresión que ustedes están haciendo en este minuto es estandarizar. Porque si la persona no es igual al promedio del grupo, inmediatamente es una persona... No estamos en eso. Es que no estamos en eso. No, yo creo que estamos, tal vez... Cuando yo estoy hablando de validar, por ejemplo... De ninguna manera estandarización. De ninguna manera estandarización. Que tú me respetes y tú, ¿no es cierto?, respetes mi opinión, me estás validando. No, está bien, pero en general los grupos, ¿cierto?, a los cuales hablando de otro tema, la gente pertenece... A ver, te lo doy con un ejemplo muy concreto. Lo que busca ese grupo, ¿cierto?, es que ninguno se escape el promedio. Ya, a ver, espérate un poco. Yo me permito darte un ejemplo bien concreto. Un ejemplo bien concreto. Nosotros tenemos, fíjate, un miembro del directorio de nuestra Sociedad Chilena de Psicología Clínica que ha sido acusado eventualmente de abuso sexual. A mí, con lo que yo lo conozco, digo, eso es mentira de pe a pa. Y tal como tú dices, entonces mucha gente va a estar interesada en que sea un paria, ¿no? Es un paria, ¿cierto?, que tiene poco menos que aislarse de la sociedad, porque lo que tú dijiste, estamos prejuzgando, ni siquiera está en la justicia. ¿Pero por qué tú pones la mano al fuego por él? Por muy amigo que sea. No, porque lo conozco. Poner la mano al fuego por él. A ver, es que de eso se trata. Claro, hoy día existe un juicio y enjuiciamiento y colocar a las personas, un ajusticiamiento en la plaza pública. Bien, pero yo pongo las manos al fuego por él. Sí, yo pongo las manos al fuego por él. Viendo lo que porque lo que yo conozco de él no me cuadra. Me suena más defensa corporativa. No, para nada. No, eso lo puedo hacer con cualquier otra persona. El día de mañana, no sé, contigo. Si van a decir alguna barbaridad, igual voy a decir, yo lo conozco y sé que no. Si alguien dice algo malo mío, sí, tiene razón. ¿Te fijas? Entonces, claro, porque uno tiene que tener elementos. Sí. Cuando uno tiene elementos de la persona que la conoce a fondo, dice, no, aquí me están acusando falsamente. Y aquí entonces estamos viendo, a propósito de lo que tú señalas, que hay muchas malas intenciones, por ejemplo, en el acoso laboral o en el acoso sexual, que en el fondo es desprestigiar y convertir a la persona en un paria. Y uno se pregunta, ¿por qué de repente un grupo determinado lo hace? En general es así, ¿eh? La sociedad tiende a lo que tú dices. ¿Por qué será?
Claro, y ahí tenemos varias variables, ¿cierto? Te lo estigmatiza. Claro, en este minuto, fíjate, a mí me ha llamado mucho la atención. Porque no hay una visión de sí mismos, porque no se están mirando a sí mismos, y ahí insisto yo un poco en el tema. Cuando yo no me veo a mí misma, cuando yo no sé lo que soy, cuáles son mis valores, hacia dónde quiero ir o no, y no tengo claro, yo me dejo llevar por todo lo que otros dicen. Entonces, si uno dice, ese es un paria, yo le digo, sí, es un paria. Y el grupo completo termina exactamente lo que tú acabas de diciendo. O sea, por no salirse del grupo, para no ser estigmatizado o dejado fuera, repite lo que escucha, pero no tiene ninguna constancia. Tiene razón, porque hay un experimento que ustedes como psicólogos lo conocen perfectamente, ¿cierto? Es colocar a 10 personas que se ponen de acuerdo en decir, ese muro es blanco. Y entra el sujeto de estudio, ¿cierto? ¿Ah? Entonces uno dice, no, es negro, es negro, es negro. Y el último, que es el sujeto de estudio, para no ser distinto al grupo, dice, sí, es negro. Claro, sí, es un experimento que existe. No, ese experimento y mucho más de eso. Entonces, eso de ser validado por el grupo, por eso a mí me. Sí, no, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es justamente como ceder a la presión grupal, que no tiene nada que ver con el valor de sí mismo y ser validado como persona. Son dos cosas distintas. El grupo no, tú tienes razón. Estamos hablando de ser presión partícipe social de algo que yo estoy de acuerdo y estoy coherente y que tiene que ver conmigo. Partícipe de algo, donde yo con consentimiento, con aprobación, con coherencia en mis valores, en mis principios, estoy dispuesta a participar de un grupo hasta cuando ese grupo hace algo distinto y soy capaz de decir, ¿saben qué? Claro, hasta ahora, perfecto, pero ustedes se están yendo por un camino que no tiene que ver conmigo. Exacto. Y en este minuto yo decido irme. Esa decisión de salirme del grupo es la que a muchos les cuesta, porque si yo salgo del grupo, hay costos. Pero esos costos son mayores si es que yo permanezco. ¿Te das cuenta, no? Perfecto. Pero ¿cuántas personas o qué porcentaje de las personas están dispuestas a salirse del grupo? Muy pocas. Muy pocas. Muy pocas. ¿Y muy pocas por qué? Y ahí es donde está el gran aporte que puede hacer una terapia. Muchas de las personas que no están dispuestas a salirse es porque no tienen la autoestima suficiente, porque no tienen el conocimiento de sí mismos, porque no saben lo que pueden hacer fuera de ese grupo, porque perdieron su identidad en ese grupo. El punto es lo mismo que en la relación de pareja. Cuando yo pierdo mi identidad en la relación de pareja, cuando yo dejo de ser quien era para poder satisfacer las expectativas del otro, para que el otro me quiera y el otro me siga manteniendo a su lado, empiezo lentamente a producir la separación futura, digamos. ¿Por qué? Porque me pierdo en ese lugar. Y el otro hace lo mismo. Entonces, o sea, tú no estás de acuerdo, Viviana, con la subordinación de la mujer hacia el hombre. Estoy preguntando, porque el cura te pregunta. Me preguntó a mí alguna vez, claro, y estoy divorciada. Exactamente, esa obediencia, qué horror. Yo recuerdo que no lo dije. Mírate por otro lado, ¿no? Yo dijiste cri en tu interior. Me la salté esa parte porque yo efectivamente absurdo, qué cosa más absurda. Yo efectivamente creo que desde siempre siempre pensé que si me casaba yo quería un compañero a mi lado que caminara conmigo, pero que nunca jamás me iba a perder la individualidad. Y tú me validas a mí como persona individual e independiente. Entonces, la yo te valido como no. independiente y yo como independiente. Sí, y ahí da la codependencia, sale una serie de otros factores. Entonces, dentro de ese mismo término, que es re importante lo que estamos analizando, y lo que veo, a propósito de lo que tú dices, muchas mujeres, por ejemplo, maltratadas, golpeadas, abusadas, precisamente lo que tú dices, que no tienen una imagen de sí misma firme, segura, en el fondo autovaloración sana, y con todo eso que ser capaz de decir, yo no, a mí que me vengan a golpear, no. Y no reconocen sus límites. ¿Hasta dónde soy capaz de aceptar algo? Y si acepto un primer golpe, cuando yo acepto un primer golpe, sea de quien sea que venga, o de un grito, o de un maltrato, sea de mi jefe, y no estoy dispuesta a decir perdón. O sea, yo trabajo acá, hago lo que me corresponde, mi pega, etcétera, pero no aceptaré bajo ninguna circunstancia siquiera un grito, de ninguna naturaleza. Ese es el límite. Eso es el saberme que yo tengo una validación de mí misma, una autoestima suficiente a decir, esto yo no se lo acepto. Pero a ver,
Un no es un no, como decían. Como siempre, los profesionales son muy académicos, ¿cierto? Y hablan en términos académicos. Pero vamos a la práctica. Vamos. ¿Qué pasa con una mujer que necesita el trabajo? Por supuesto. ¿Cierto? Necesita el trabajo para alimentar a sus hijos, generalmente una mujer sola, que no tiene marido, no tiene apoyo de ningún tipo. Me toca verlo eso. Tiene un trabajo que le permite mantener una vida digna, ¿cierto? Sobre todo en tiempos cuando el trabajo escasea. Claro. Ahí estamos justamente en la cosa laboral. Y de repente está dispuesta esa mujer a aceptar ciertos grados, ¿cierto?, de agresión. Claro, espérate un poco. O el hombre frente a su jefe también. Lo que pasa... Siempre hay que decir, no, un momentito, yo hasta aquí llego, tomo mis cosas y me voy. No, espérate. Y el otro día tengo las notificaciones del banco en la casa. Déjame complementar. No, pero que seamos realistas. Yo te lo voy a complementar. Es que eso es la realidad, po. Y eso es... Claro, ya, veamos, puede llegar a un extremo que se tenga que ir, sin lugar a dudas. Ese es el punto. Pero la cosa es que yo justamente en la psicoterapia, que me toca mucho ver esto, le enseño de otra manera. Decir, mire, usted de la forma que me está tratando, a mí me hace mucho daño, me hace muy mal. Eso es más realista. Te estoy diciendo. Eso es realista. ¿Por qué? Porque ustedes, ambos, pueden enseñarle hoy día a las personas a manejar esa situación. Eso es. Ya, ¿cómo lo haría? ¿Cómo hay que hacerlo? Por supuesto. Entonces, hagamos un aporte. Claro, una manera de hacerlo es eso. Mire, el otro día, ¿cierto? Usted lo sentí muy fuerte, me agredió, etcétera. Y yo me fui muy mal a la casa. Y a lo mejor usted no se ha dado cuenta. Entonces yo le genero ahí por lo menos una reflexión. ¿Qué fue lo que hice yo a esta persona para que esté así? Y fíjate, increíble cómo se logran los cambios. Claro. Increíble. ¿Y por qué se logra eso? Porque esa persona, al final, el tema es cómo coloca lo propio y cómo coloca el problema y no lo evade. Porque la mayoría de las personas, como dices tú, que se quedan aguantando por el tema de que necesitan, digamos, el trabajo, se empiezan a evadir la problemática y empiezan a aceptar. Entonces, cuando tienen la posibilidad de poder darse cuenta de que en realidad la manera es decir, perdón, usted me está gritando, ¿tiene que ver conmigo que me está gritando? ¿Es a mí que me está? ¿O usted está enojado por otros temas y en el fondo no se da cuenta que me está gritando? Para yo entender si es un problema conmigo, y tal vez es un problema, y como dice Giorgio, tal vez en ese minuto la persona dice, chuta, discúlpame, no era contigo, en realidad vengo enojado, etc. Y ahí yo voy poniendo mis límites, lo propio, me reconozco que eso me afectó, reconozco también el efecto que tiene un otro en mí. Por lo tanto, mensaje claro, coloco. Hay que enfrentar el problema. Hay que enfrentarlo. ¿Cómo hay que enfrentarlo? De buena manera. De buena manera, hablando desde mí, de lo que me pasa a mí. Lo que a mí me pasa. Pero hay una cosa importante que desgraciadamente ocurre, y me ha tocado verlo, lamentablemente. Yo creo que en la mayoría de los casos hay una reflexión por parte de la agresora. Sí, claro. Ahora, ¿qué pasa en este caso? A menos que sea un imbécil que ya no sin remedio, bueno, ahí hay que tomar alguna medida, digamos. Eso está en el Congreso. Que Dios me perdone, pero hay unos cuantos en el Congreso que por favor, ya. Bueno, entonces, no, que me aparecen varias imágenes aquí, digo, por Dios, ¿cómo nos puede representar este hombre públicamente en el extranjero, va encima, esta persona? Que bueno, ser paréntesis, no quiero ser tan hipercrítico, no es parte de mis maneras, pero te quiero decir lo siguiente, que a mí me ha pasado más de una vez ver lo siguiente. Una mujer asistente social, buenísima asistente social, pero al mismo tiempo muy buena moza. Y entonces empieza el acoso, te digo tú, del gerente general. ¿De qué manera? Mira, tú eres muy linda, tú eres muy atractiva y yo quiero salir contigo. ¿Ah? Entonces le dice, no, mire, la verdad las cosas, yo en este minuto, claro, acabo de separarme, pero no me interesa salir. Entonces, bueno, si tú no sales conmigo, entonces yo te voy a hacer la vida imposible. Y le empieza a hacer la vida imposible, recargándole trabajo, de tal manera que tuviera que entregar los trabajos con más urgencia, etc. Y al final le dijo, ¿sabes qué más? Si tú no te quieres ir por ti misma, yo te voy a echar, porque tú me atraes demasiado. Y por lo tanto, si tú, no haces caso a mi requerimiento, te tienes que ir de aquí. Y se tuvo que ir, efectivamente, porque no estaba dispuesta a los requerimientos sexuales del caballero, güey. Ahora, a diferencia de esa época, hoy día sí existe. Pero para eso se necesita, Giorgio, autoestima. ¿Ah? Para que esa mujer haya dicho eso y finalmente se tuvo que ir y no se dio, es porque ella tenía autoestima también. Sí, por supuesto, me estoy diciendo que a diferencia de esa época, hoy día puede acudir, y tal vez en forma exagerada, tal vez, hoy día... Hoy día más protección. Claro, y más protección, fíjate, si la ley lo está protegiendo, en ese sentido. Antes, digamos, no pasa absolutamente nada. Yo me acuerdo, yo he hecho clases muchos años y quiero, lo digo públicamente, muchísimo a mi institución de Carabineros.
pionero, pero hace muchísimos años atrás me tocaba ver lo siguiente, que cuando llegaba una mujer golpeada o qué sé yo, la respuesta de la persona que no está muy capacitada, y le decía, bueno señora, por algo usted se lo merece, ¿no cree? ¿Te cuenta la brutalidad que decía? Afortunadamente con la clase, modestamente, a que hacíamos los psicólogos, le cambiamos la visión, le hicimos ver que eso es una aberración, plantearlo así, demasiado machista. Pero sí, yo recuerdo que también trabajó conmigo una que cuidaba a mi segunda hija, y también pues una vez ella me cuenta así como, estábamos hablando también del maltrato, etcétera, ¿no? Entonces ella decía, no, qué tremendo el maltrato, que los hombres les peguen a la mujer. Ahora, yo estoy de acuerdo en que si la mujer no le tiene la comida lista, si la mujer no le tiene la comida y no tiene la casa ordenada, bueno, que el marido le pegue está bien. Y yo así como, pero Flor, por favor. En ciertas culturas se había mucho eso. cultura, Horror, ¿eh? o sea, eso hace Sí, muchos no, años sí, sí. atrás todavía No, era mucho, se escuchaba muy seguido, digamos. Hoy día yo creo que no, que las mujeres ya tienen claro, espero, Y se o cayó cada día también, más que no. ese no es es otro posible. tema que algún día vamos a tratarlo, hermanos, Sí, todo pero este usted, feminismo y toda esta cosa que damos por otros temas. Tú acabas de tocar un tema, un ejemplo puntual y un ejemplo puntual. Pero yo quiero poner un contrapunto. Dale. Me ha tocado visualizarlo. ¿Ah? Mujeres muy atractivas que explotan mucho su sensualidad, Sí, sí. Ah, claro. ¿cierto? En los lugares de trabajo. Sí. ¿Ah? Cómo se visten, cómo hablan, cómo caminan. Entonces mantienen en la oficina un ambiente un poquito alterado. Por Absolutamente. supuesto. ¿Ah? Un Por poquito supuesto, alterado. estoy de acuerdo contigo que alterar Y, eso. claro, y nos falta la persona, ¿cierto?, que se le insinúa, qué sé yo, y este asunto funcionaría como un acoso. Claro. Entre paréntesis, muchos de los acosos denunciados son falsos también. Absolutamente. Es lo que, Y muchos, es lo que te estoy usted- diciendo. De lo que estamos hablando nosotros es que es justamente, falso. mucho. Entonces- Digamos, lo que tengo que ver en juicio de familia, muchísimos son Sí. por venganza. Ya son por esa otra señorita cosa. que era muy Pero buena aquí moza. son justamente manipulaciones. Lógico. Eso es manipulación. Se le Son dijo, son mujeres manipuladoras. Usted tiene Sí. que venir vestida de otra forma porque la naturaleza del ser humano es esta, ¿cierto? Y para qué evitemos. Entonces, yo ahí me voy a ya que tocaron el tema, tuve una experiencia yo en Irán, en Teherán. Me tocó conversar con un ministro allá. Eso es una república teológica islámica. Sí. Sí, sí. Entonces, a mí me golpeó mucho ver a la mujer tapada completamente. Sí. Es como el otro extremo estás poniendo Es el tú. otro Y en los restaurantes, esa mujer se sacaba el dedo y eran mujeres realmente preciosas. La mujer iraní es muy linda. Bueno, pero en la calle tapada completamente, yo le decía, ¿cuál es el objetivo de este asunto? ¿Ah? Para Occidente esto es una aberración, le digo inmediatamente. O sea, es como degradar mucho a la mujer. Y ahí me hizo un comentario, ¿cierto? Que yo quiero ponerlo aquí, que yo no lo valido, pero me interesaría discutirlo, que decía, de esta forma el hombre no se licita sexualmente. ¿Ah? Y los índices de acoso, Disminuyen. de O violación, no etcétera, existen, etcétera, o muy bajo. casi cero. Entonces, quiero poner ese tema porque sin yo validar que tape a la mujer completamente, sí una mujer vestida en forma inapropiada genera situaciones complejas. Absolutamente. Sí, pero que hay Mira, otro cuento. yo tengo un tema ahí con eso porque yo parto de la base de que que cada ser humano, y por eso no quiero ser indeterminada en esto, sino que todos los seres humanos somos responsables de nuestras acciones. Independientemente de lo que hagamos. O sea, yo una vez conversando con mis hijos les decía, mira, el tema de la libertad, ¿de qué hablamos cuando hablamos de libertad? De hacer lo que yo quiera. De, por ejemplo, vestirme como yo quiera o andar desnuda por la calle. Es cierto que tengo la libertad de hacer lo que quiera. La libertad de hacer lo que quiera es una libertad que no está vinculada a responsabilidad. La libertad tiene que ser para algo, porque yo pierdo la libertad en el minuto que hago una acción y ahora me tengo que hacer cargo y ser responsable de las Exacto. consecuencias de esa acción. O sea, la libertad de la que hablan hoy día los jóvenes. Yo quiero ser libre de hacer lo que quiera, no quiero que nadie me diga nada, no quiero que nadie me cuestione lo que yo quiero hacer. Da lo mismo. Sí, y yo a mis hijos, por ejemplo, y tengo 4, así que tengo harto y tengo 3 hombres. Les digo, claro que son responsables de hacer lo que quieran. El tema es otro. El tema es que lo que hagas en tu vida, les dije a mis hijos, cualquiera sea eso,
vas a ser responsable de la acción o de la consecuencia que Va a tener un impacto. Un impacto. Y de ese impacto tú eres responsable. Y por lo tanto vas a tener que pagar por ello. Lo que tú acabas de decir es súper interesante, Diana, porque yo he escuchado en hombres y en mujeres decir a una mujer, ¿cierto?, ni con el pétalo de una rosa. Y si ella quiere ir mostrando con una minifalda, más encima con un corte al lado, ¿cierto?, y mostrando más de lo que debería mostrar, es cosa de ella. Pero el hombre no tiene por qué ni siquiera insinuarse. Yo creo que también hay que poner límites. Es que, ahí volvemos a los límites de nuevo. ¿Qué quiero decir yo con esto? Quiero decir de que emitir un juicio respecto de esa mujer que tú señalabas recién, de que manipula con su vestimenta y con su sex appeal, y yo no sé, yo soy mujer, así que ninguna mujer puede decir de que cuando no se viste de esa manera es porque no quiere obtener ciertos beneficios. Yo estar de acuerdo conmigo, en general las mujeres manipulan, ¿cierto? Sí. No todas. O sea, tenemos que hacernos cargo de lo que nosotros provocamos, porque somos hembras, somos animales, somos mamíferas, y por lo tanto existe una relación con un hombre, y por lo tanto estamos vinculados energéticamente, y hay una transferencia erótica. Claro. O sea, todo eso está en el ambiente. Por lo tanto, ninguna mujer puede decir de que no se viste y no se arregla para algo. Y a eso es donde voy a yo.